Prestemos mucha atención, amén. Prestemos mucha atención. No me voy a cansar de decirlo. Las Sagradas Escrituras establecen de la siguiente manera: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tóquese el pechito y diga: la iglesia somos nosotros. Amén. Así que si llega esa palabra para usted, recíbala, amado, recíbala de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí le damos paso al portador de la palabra, que es nuestro amado hermano, el evangelista Miguel Contreras. Gloria sea al Señor. Demos una ofrenda de aplausos al Señor. Dios bendiga, amada iglesia. Dios bendiga, amada iglesia. Amén. Como digo, a veces nos gusta que nos griten para poder escuchar. Es un agrado estar aquí con ustedes. Creo que esta es la tercera vez que visito la iglesia y para mí es un honor ser el portavoz de la palabra. La verdad, voy a compartirles una palabra que habló a mi vida mucho tiempo atrás y espero que también hable a la vida de ustedes. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, sabemos que vivimos tiempos peligrosos, sabemos que tenemos un tiempo en zozobra, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿verdad? Como la palabra es clara y dice que la maldad en los últimos tiempos se aumentará y el amor de muchos se empezará a enfriar. Cuando hablamos de que la maldad se va a aumentar, nos estamos refiriendo a todos los que están afuera, que no conocen lo que es el Evangelio. Porque si conocieran lo que es el Evangelio, obvio que no hicieran mal. Pero cuando hablamos de que el amor de muchos se va a enfriar, hablamos de los que estamos dentro de aquí de la iglesia. Porque sin el ánimo de ofender, he visitado la iglesia otras veces y la he visto un poco más llena. Ahora la veo un poco más vacía. Pero es gozoso y agradable ver que los que estamos aquí somos los que hemos decidido caminar con el Señor a pesar de cualquier situación que venga a nuestro andar día a día. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces gócese, mis amados, con la palabra que el Señor les va a dar el día de hoy. Ciertamente nosotros tenemos una iglesia un poco vacía, como lo vuelvo a repetir, sin el ánimo de ofender, pero es porque muchas veces también nosotros hemos sido negligentes, y escúchelo bien, hemos sido negligentes en la obra que el Señor nos encomendó, la cual es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 1. La palabra dice así: anuncien con trompetas en Sión, que suene la alarma en el santo monte de Dios, que todos los habitantes del país tiemblen de miedo, porque ya viene el día del juicio del Señor. Vamos a dar un momento de oración. Amadísimo Padre y buen Dios, te doy gracias, Señor, por permitirme nuevamente ser el portavoz de tu palabra, Señor. No solamente aquí en tu casa de oración, Señor, sino en todo lugar donde yo me encuentre. Sé que tú pones personas casi a diario, Señor, para que yo pueda compartir tu santa palabra, Señor, y apercibirlos de lo que se viene, Señor, que es el día grande y temible para la humanidad, el día del juicio, el día de que se derramará tu ira sobre toda carne que hizo maldad, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has librado de tu ira, Señor, porque nos redimiste por medio de la sangre de tu Cordero, de tu Hijo, Padre amado, el cual nos dio salvación, nos dio redención y nos dio una vestimenta nueva, Señor. Te pido, Padre amado, que tu palabra sea hablada en el corazón de todas estas personas, Señor, y que tu Espíritu los incomode, mi Dios amado, a que la hagan partícipe en su vida, Señor, que la pongan en acción, Padre, que no solamente sean oidores, sino hacedores también de tu palabra, mi Dios amado. Te pido esto, Señor, que los santifiques,
que los guíes, que les enseñes, les redargullas, les exhortes por medio de tu palabra, Señor, cada vez que ellos vengan a buscarte a través de la misma, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el tema que yo les traigo se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Como título en mi Biblia tengo: Dios nombra a Ezequiel como guardia. En algunas traducciones, Reina Valera dice el deber de un atalaya, si no me equivoco. El deber del atalaya, amén. El deber de un atalaya, amén y amén. ¿Qué es un atalaya? Primero que nada, un atalaya en el ámbito bíblico se utiliza este término atalaya para hacer referencia a profetas, emisarios de Dios, con el fin de guiar al hombre por el buen camino y apartarlos del mal. Eso es un atalaya. En términos, digamos, en estos tiempos, un atalaya es una torre. Una torre que muchas veces se pone en los recintos militares, donde una persona como vigía o centinela o guardia, como ustedes lo puedan querer llamar, es quien apercibe a los demás del campamento que el peligro se avecina. Eso es un atalaya. En tiempos antiguos, en las paredes, en los muros de las ciudades, habían torres donde se paraba una persona a vigilar si el enemigo venía a contraatacar dicha ciudad. Eso es lo que tenemos por referencia. También habían otros tipos de atalayas que eran naturales, cimientos, montañas, donde también un vigía se paraba a hacer el mismo trabajo. Daban voces de alarma. La alarma tenemos por conocimiento que es una señal que advierte sobre la proximidad de un peligro. El sonido de una alarma informa a la comunidad en general o a una entidad en específica, ya sean bomberos, policías, rescatistas, médicos, etc., para que los cuales sigan ciertas instrucciones de emergencia ante una amenaza. Eso es una voz de alarma. ¿Qué tiene que ver este tema de la atalaya con dar voz de alarma? Es lo que vamos a ver en la siguiente lectura en el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Dice así: el Señor me dijo: hijo de hombre, háblale a tu pueblo y dile, cuando traigo al enemigo contra una nación, el pueblo nombra a uno de los suyos para que haga guardia. Si éste ve que el enemigo se acerca, toca la trompeta para advertir al pueblo. Si alguno oye la advertencia de la trompeta y la ignora, entonces será responsable de su propia muerte cuando venga el enemigo. Porque oyó el sonido de advertencia de la trompeta, pero la ignoró. Así que es su culpa. Pero dice aquí en el versículo número 6, si un guardia ve al enemigo que se acerca, pero no toca la trompeta para advertir al pueblo, entonces el enemigo vendrá y los matará. Ellos morirán por sus pecados. Pero el guardia será responsable de que hayan muerto. Y aquí viene algo que usted tiene que analizar en su vida. Haga de cuenta que Dios se lo está diciendo a usted. Pues a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela, dicen algunas traducciones, o como atalaya, dicen otras. En la mía dice, pues a ti, hombre, te he puesto como guardián del pueblo de Israel. Así que cuando oigas un mensaje de parte mía, debes advertirles. Es posible que te diga que le avises al perverso. Perverso, ciertamente morirás. Si no hablas con él y le adviertes que cambie su conducta, entonces morirá por su pecado. Pero a ti
te haré responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes que cambie su conducta y que se vuelva a Dios y no lo hace, entonces morirá por su pecado, pero tú te habrás salvado. Santo y 3 veces santo es el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ver esta lectura con cada uno de nosotros? Como lo dije, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y muchos de los que estamos aquí, sin ánimo de ofender, no estamos haciendo nada. Sé que no es con todos, pero la realidad es que con la mayoría sí. ¿Es dura la palabra? Sí lo es. Pero, ¿por qué digo que es la realidad? Si yo hago una pregunta en este momento y digo, ¿a cuántos le han predicado el Evangelio esta semana? ¿Quién me levanta la mano y me diga yo? Varón, Dios te bendiga, fuiste llamado. ¿Alguien más? Ese es el problema y la debacle que hay en las iglesias. Nosotros estamos sentados aquí, estamos engordándonos día a día de la palabra, pero no salimos a compartirla. Mientras que el enemigo toma terreno y se lleva vidas de inocentes, de niños y de muchas personas. ¿Por qué? Porque nosotros olvidamos lo que el Señor nos dijo, la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Esta palabra lo dice bien claro, que el Señor muchas veces habrá puesto en tu mente que tú vayas y le hables al pecador, que se arrepiente y que cambie sus caminos. Pero ¿cuál es el problema de la gente, de los que estamos aquí adentro? Que muchas veces creemos y decimos, yo no tengo ese don para poder hablar a los demás. Mi hermano, en la Biblia existen 2 personas que pensaron lo mismo y Dios les dijo, ¡cállate! ¿Acaso no soy yo el que pongo palabras en ti? Estamos hablando de Moisés y de Jeremías. Jeremías tartamudeó. Yo te di la lengua, yo hice tu cuerpo. Yo soy el que voy a hablar por ti. Moisés dijo, Señor, soy corto de palabra. Muchos creen que él era tartamudo. No, no era tartamudo. Lo que pasa es que cuando él dice que era corto de palabra, él lo trata de decir que de tanto tiempo alejado de las tierras de Egipto, él ya había olvidado la manera de acercarse a Faraón para poder hablar con él. Por eso es que el Señor le dice, está bien, irá a Aarón, porque Aarón siguió viviendo ahí. Pero el tema no es el como tal el que tenemos aquí. Lo que trato de dar a entender es que muchos ponemos excusas para no salir a predicar el Evangelio. ¿Cuántos aquí salen a hacer aires libres? Muy pocos lo dicen. Es difícil cuando en la congregación los hermanos no se levantan a apoyar. Esto no es un trabajo que solo le compete al pastor. Esto es un trabajo de todos. Ciertamente es verdad lo que dijo el pastor Walter, que el Señor ha llamado a algunos a maestros, a otros a pastorado, a otros apóstoles, y así sucesivamente. Pero hay algo que usted no puede evitar, es ir y predicar. Eso no tiene nada que ver con un talento ni con un don. Es un mandamiento de Dios. Usted tiene que salir, ir a predicar el Evangelio. El Señor es claro y le dice aquí a Ezequiel que le hable al pueblo. Y es lo que yo estoy haciendo en este momento. Yo no soy Ezequiel, pero estoy compartiendo con el pueblo. Ustedes son la ciudad. En este caso yo vendría a ser el profeta. Yo no soy profeta, pero sí hablo lo que esta palabra dice, y esto es una profecía. Si el Señor le dijo a Ezequiel, al pueblo que se dirija y le diga cuando el enemigo viene al ataque, el mismo pueblo toma a una persona y la pone de vigía para que avise ante el peligro de los demás. Aquí hay un vigía, aquí hay un guardián, aquí hay un atalaya, ese es su pastor.
Su pastor yo creo que le advierte semana tras semana de los peligros que hay día a día en la ciudad. Su pastor le advierte semana a semana que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que siga por el camino recto. Pero muchos veo que no han oído, otros permanecen aquí y es penoso. ¿Sabe por qué es penoso? Porque la palabra es clara y dice que cuando el atalaya o el centinela o el guardia da voces de peligro y la gente no obedece a aquella voz, muere. Quizás no muere físicamente, pero espiritualmente sí. Una persona que no obedece a la voz del portavoz de Dios, muere. Pero el Señor es claro, dice que Él muere, pero la responsabilidad no caerá sobre el guardia, sobre el centinela, sobre el pastor. La culpa cae y recae solamente sobre usted, porque a usted se le dio voz de alarma y usted no hizo nada. Muchos, ni aún en nuestros hogares, damos voces de alarma. Por eso hay muchos jóvenes que están perdidos en drogas, muchos jóvenes que están perdidos en pandillas. El enemigo toma ventaja porque usted no está dirigiendo ni su casa. ¿Está dura la palabra, Pastor Walter? ¿O está suave? Está suave. Amén. A mí ya me está dando hasta miedito seguir porque los hermanos los veo con cara de que me quieren apedrear. Es penoso. Es penoso. Si tú me dices a mí, hermano mío, ¿qué soy yo para Dios? ¡Wow! ¿Qué eres tú para Dios? Alguien que me abra primera de Pedro 2:9, para que tú sepas lo que tú eres para el Señor. Tú no eres un simple varón sentado aquí en esta silla. Tú eres algo mucho más. Lea, mi hermana, con voz alta. Amén, dice así. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en una luz maravillosa. Santo. ¿Se da cuenta, mi hermano? La palabra mismo habla. Yo no necesito decir que es usted delante de Dios. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Llamado para qué? Para anunciar las buenas nuevas de salvación. Esos son los gritos de alarma que usted tiene que estar dando afuera en la calle. Ese es el trabajo de un centinela, de un atalaya, de un guardia. La palabra dice que si el guardia no ve, que si Jehová no vela por la ciudad, en vano está el guardia. En vano está el guardia, mi hermano. ¿Usted está en vano? Yo le hago esa pregunta. ¿Usted está en vano aquí? No, usted no está en vano. El Señor está haciendo guardia en la ciudad, pero usted está reteniendo el mensaje de peligro hacia los demás. El pastor Walter Hernández lo dijo, yo lo vuelvo a repetir. Son tiempos difíciles. Muchos quizás no quieren que el Señor venga. Eso es inevitable. Y se seguirán viendo muchas cosas, muchas profecías cumplidas. ¿Y quién da voces de alarma al que desconoce? Ciertamente hay una profecía aquí de que el río Éufrates se iba a secar y que hay unos demonios que están ahí abajo todavía encadenados. Hay que entender muy bien esa profecía. Ellos serán liberados cuando ya sea el tiempo de la tribulación. Así que mientras haya tiempo, usted afiánzese en el Señor y haga lo que el Señor le manda. ¿Pero por qué refiero esto? Porque alguna vez alguien que desconocía de la palabra de Dios me hizo aquella pregunta. ¿Qué opinas tú sobre esos demonios que están ahí? Le di una breve explicación, pero le dije, lo que tú tienes que entender es algo.
mientras tengas tiempo para librarte de lo que viene, aprovéchalo. Porque habrán días, como en los tiempos de Jesús, y Jesús se lo dijo a sus discípulos, por un poco más de tiempo, y no estaré con ustedes más. Sabemos lo que pasó después de eso, grande persecución contra los discípulos. Por un poco de tiempo más en este tiempo, la iglesia será tomada y no habrá quien predique esta santa palabra. Para aquel que se quede, aún estando en la iglesia, pobre de él. Pobre de él, mi hermano. La palabra es dura, lo siento mucho. Yo hablo lo que el Señor me dice. Da voces de alarma. Estoy dando voces de alarma aquí a nuestra iglesia. Usted vaya y comparta también voces de alarma con su hermano, con su amigo, con su primo, sus padres, familiares, con quien usted quiera, pero no se quede callado. El Señor a usted lo llamó por atalaya. Usted tiene que cuidar de su ciudad. Su ciudad es su casa. Su ciudad es su barrio. ¿A cuántos les ha predicado usted la palabra en esta semana? Hágase esa pregunta, mi hermano. Hágase esa pregunta. Mire que la palabra es clara y dice que si el Señor te manda que le hables al perverso y tú no lo haces, quizás el perverso muera por sus pecados, pero a ti se demandará esa sangre derramada porque tú no advertiste. ¿Es dura la palabra? Sí lo es. Miren lo que dice en el libro de Isaías, capítulo 21:6. En el capítulo 21:6 dice: porque el Señor me ha dicho, ve y coloca un centinela y que informe lo que observe. Que ponga mucha atención cuando vea carros tirados por parejas de caballos o gente montada en asno o en camellos. El centinela gritó: Señor, permanezco día a día en la torre de vigilancia y noche a noche hago guardia. Mire, viene un hombre en un carro de combate tirado por un par de caballos. Y volvió a gritar diciendo: cayó Babilonia, todas las imágenes de sus dioses han sido derribadas al suelo. ¿Se dan cuenta? Ese es el trabajo de un centinela. Usted es un centinela de Dios. Hay gente afuera que, a pesar de ver las señales que están ocurriendo, no entienden qué pasa. Pero nosotros que sabemos qué pasa, no hacemos ni decimos nada. Ese es el problema. Seguimos en nuestra silla de confort. Y eso que son plásticas, sin el ánimo de ofender. Si fueran de las retinables, chuzo, creo que no nos levantaríamos de aquí. Ese es el gran problema y la debacle fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Usted tiene una tarea que el Señor le encomendó. Usted no puede librarse de aquello. Usted no puede decir: yo pertenezco a tal ministerio y por eso no puedo hacerlo. No, usted es un evangelista. Si usted no predica, si usted no discipula a alguien, usted en vano se engaña y dice que usted es cristiano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el Señor mismo dice en su palabra: el que oye mis palabras y las pone por práctica, ese es el que me ama. Y un discípulo hace lo que el maestro le enseña. Si ustedes están enseñados y tienen toda esta palabra ya, el conocimiento en su cabeza, compártala. Dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Pedro y Juan caminaban por el templo, por una puerta que se llamaba La Hermosa, y encontraron a un paralítico, un cojo, el cual pedía dinero.
Y ellos fueron muy certeros en decir: plata y oro no tengo, te doy lo que tengo, la palabra. Levántate y anda. Muchas veces nosotros creemos que con darle unos centavos a una persona que necesita, que no está mal, Dios ama al dador alegre, es muy cierto. Creemos que con eso hacemos todo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted le resolvió, como lo dice el pastor de la iglesia y nos lo enseña, usted le resolvió por un momento su vida. Pero usted no le indicó que hay alguien que puede mejorar su estatus de vida, no solo por momentos, sino hasta el día de su partida. Por eso hay mucha mendicidad también. Porque nosotros preferimos dar la moneda y no dar la palabra. Usted es un centinela. Usted es un guardia. Usted fue llamado a hablar, no a callar. Nadie dice ni un amén. En el versículo del mismo libro de Ezequiel que estamos revisando, en el versículo 4 y 5, nos dice: si alguien oye la advertencia de la trompeta y la ignora, entonces será responsable de su propia muerte cuando venga el enemigo, porque oyó el sonido de la advertencia de la trompeta, pero la ignoró, así que es su culpa. En el libro de Jeremías 6:17 nos dice algo al respecto. Yo sé que hay personas que hablan el evangelio y hay personas que también lo callan, y la palabra lo habla de esta manera. En el capítulo 6 de Jeremías, versículo 17, nos dice: coloqué unos hombres para que hicieran guardia por ustedes y les advirtieran: estén pendientes del sonido de la trompeta. Pero ellos dijeron: no estaremos pendientes. Eso pasa con el pueblo que escucha al guardia, que escucha al pastor, que escucha al predicador y no hace caso. Aquellas personas son las que mueren porque escuchan el sonido de alerta, escuchan la trompeta, pero a ellos les interesa. Y ya lo dijo nuestro pastor y yo se lo vuelvo a repetir: usted no tiene un compromiso con aquella persona. Usted vaya y predique. Libre usted su alma. No permita que le demanden esa sangre a usted. Si esa persona quiere perder su vida y quiere perder su alma, es muy cuestión de él. Usted quítese la responsabilidad delante de Dios de no haber hablado. Usted vaya y hable. Usted vaya y predique. El resultado no depende de lo que usted diga. Usted tiene que dar a conocer a Dios. Esto no es con espada, no es con ejército. Esto es con espíritu. Y es el espíritu quien redarguye, quien enseña verdad, quien enseña justicia y quien enseña pecado. No usted. Usted solo comparta la palabra. ¿Acaso no lo hemos leído en Ezequiel mismo, en el capítulo 37, el valle de los huesos secos? Háblale a estos huesos que se levanten. Los huesos se levantaron. Y aún el Señor le dice: lo que tú ves ahí, digámoslo en términos vulgares, lo que tú ves ahí es un saco de carne y huesos, pero no tienen nada de espíritu. Yo daré de mi espíritu para que vivan. Es lo que dice aquel libro. Usted solo hable, que el espíritu hará el resto. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dice la palabra. Siguiendo en el capítulo del mismo tema de Ezequiel 33, en el versículo 6 dice: si un guardia ve al enemigo que se acerca pero no toca la trompeta para advertir al pueblo, entonces el enemigo vendrá y los matará. Ellos morirán por sus pecados, pero el guardia será responsable de que hayan muerto. Como le dije, hay guardias que dan voces de alerta. Si usted ve a un hermano predicando, gloria a Dios por ese hermano, porque ese hermano reconoce y sabe qué responsabilidad tiene delante de Dios. ¡Ay de mí si no predico el evangelio!, decía Pablo.
Creo que le estoy subiendo un poquito los decibeles, pastor. No, estamos bien. Ah, ya. Es que Dios me bendijo con esta voz fuerte. Por eso es que muchas veces salimos a las calles. En el mismo libro de Isaías, capítulo 56, 10, miren lo que nos refiere a aquello. Sí hay creyentes que levantan la voz, pero también hay otros que son mudos. Y espero que este no sea su caso, mi hermano. Uy, qué duro. Mire lo que dice en el capítulo 56, 10. Los guardianes de Israel están ciegos. Uy, uy, uy. Ninguno de ellos tiene conocimiento. Todos ellos son perros mudos. No pueden ladrar. Están echados. Sueñan y les gusta dormir. Qué fuerte. Así la palabra me golpeó. Así la palabra me golpeó. Oiga, mi hermano, créame que el tema para el día de hoy no era este. El tema para el día de hoy era la tsunamita y el aposento que preparó para Eliseo. Pero a buena hora yo dije, Señor, dirígeme. No permitas que hable lo que yo creo que debo hablar. Y salió este tema de Ezequiel. Aquí hay un cuerpo evangelístico. ¿Quién es el que dirige el cuerpo evangelístico? No está el varón. Pero es solamente el varón. ¿Y quién más le acompaña? Wow, los dos pastores. ¿Y por qué el pueblo más no se levanta? ¿Por qué el pueblo sigue sentado? El deber no es solo del pastor. Mire lo que dice la palabra. Predicar es solo tarea del pastor. Yo le hago que usted analice estas preguntas. ¿Predicar es solo tarea del pastor? No. Ya vimos en antes que usted es linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, para ir, dígalo mi hermana, y anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Eso es usted. Entonces, no es tarea solo del pastor. Mateo 9, 36 al 38. Alguien que lea con voz fuerte, por favor. Mateo 9, 36 al 38. Amén. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Santo. Así estamos viviendo hoy. Nada diferente de la época de Jesús. Claro que el Señor tuvo la gran responsabilidad, pero Él delegó 12. Y a esos 12 mandó: vayan de 2 en 2. Entonces, ¿nos queda claro que la responsabilidad es solo del pastor? No. No, mi hermano, no se engañe. Levántese. Levántese. Deje el confort. No es nada el ministerio sin el ánimo de ofenderle a nadie. Nosotros no estamos llamados para trabajar aquí dentro. Nosotros tenemos que estar afuera. Aleluya. En una guerra, ¿quién pelea desde su lugar? Nadie. Todos salen al campo. Todos buscan tácticas para atacar al enemigo, supuestamente entre ellos, pero nadie se queda en el recinto militar. Todos salen a pelear. ¿Por qué seguimos solamente aquí, domingo a domingo? ¿Acaso Dios solamente es Dios del día de reposo, como lo refería Jesús? No, Dios es un Dios de todos los días. No se engañe. Dejemos de ser negligentes.
En 1 Corintios 9:16, siguiendo el mismo tema de que si el pastor solamente tiene aquella responsabilidad de ir a predicar, y ya dijimos que no, nos dice lo siguiente en 1 Corintios 9:16. Así que Dios decide de quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. En la escritura Dios dice al faraón: te elevé al puesto de rey para demostrar mi poder en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. Entonces Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con el que quiere serlo. Entonces, mi hermano, hay muchos que creen que las personas afuera ya están perdidas y no necesitan que se les hable. No, dice que el Señor tiene compasión de quien Él quiere. ¿O acaso usted me va a decir que a Faraón no le advirtió plaga tras plaga que cambie su camino? Y eso fue problema de él, que no quiso. Le decía aquel personaje que estaba en el infierno a Abraham, que por cierto muchos dicen que es una parábola, otros lo ven como un hecho real, no lo sé yo. Lo que sí sé, y he podido entender que ahí hay algo muy bueno. Cuando aquel personaje, aquel rey que estaba en el infierno le dice: Padre Abraham, permíteme que yo salga y vaya a avisarle a mis demás hermanos porque son peores que yo, para que cambien su manera de vida y no estén aquí. Y él le dice: ya no se puede. Tenemos claro que aquí en vida, cuando se puede, usted tiene que hacerlo, no cuando ya esté quién sabe dónde. Pero si hay algo muy claro que le dice Abraham: a Moisés tienen y a los profetas también. Si a ellos no los escuchan, peor te van a escuchar a ti. ¿Qué es lo que trató de decir aquello? En tiempos de Jesús, lo nombren a Moisés y a los profetas. Se refería a esto. Tienen la palabra, pero si no la obedecen, ¿tú crees que te van a escuchar a ti? Entonces, mis hermanos, usted hable, no se quede callado. Decíamos que hay guardias, centinelas o atalayas que realmente hablan, que no sienten vergüenza de compartir la palabra. Yo no me glorío, mi hermano, no me glorío, porque yo también tengo pecados. Día a día le pido al Señor que me transforme, día a día le pido al Señor que por favor me dé más de su fruto, del fruto del Espíritu. No crea que porque yo estoy aquí parado soy una persona perfecta, no, tengo falencias también. Pero hay algo que yo sí hago. Cuando una persona me da oportunidad de hablarle de Dios, muchas veces me quedo hasta 1 hora hablando con esa persona. Y no lo digo con el ánimo de gloriarme, mi hermano, sino porque yo no sé si usted ha sentido, y si usted ha sentido esto, dígame amén. ¿Cuántos de ustedes ha sentido dentro de usted decir: háblale de mí? Qué bueno, porque usted lo haya hecho. Cuando usted ve que una persona está caminando mal y está por mal camino y usted ha andado por ahí, algo dentro de usted le dice: ¿por qué no le dices que está haciendo mal? Y muchas veces decimos: pero es que Señor, es que no me va a escuchar, es que no sé cómo decirle, después se va a poner bravo. No, usted no tiene que hacer eso. Lo volvemos a repetir. Moisés dijo: soy corto de palabra. Tranquilo, yo lo resuelvo, yo pondré mis palabras en ti. Al mismo Isaías le dijo: tú hablarás lo que yo diga que hables. A Jeremías le dijo: yo te constituí tu lengua, yo puse tu boca. Quítese la idea de que usted no sabe.
Nuestro propio Señor nos dijo que cuando en algún momento suframos persecución y vayamos a cárceles, que no hablemos porque Él hablará a través de nosotros. Y usted está pensando ahorita que no hay persecución en que si le hablo o no le hablo a aquel varón. La palabra es dura. Amén. Gloria a Dios. Y si conmigo, que yo no soy nadie, delante de mi Señor, no soy nadie, usted ve dura la palabra, imagínese cuando la gente se iba a la predicación de Jesús. Y el Señor fue claro. Quien se quiera ir, que se vaya. Le dijo a Pedro, si tú también quieres irte, vete. Mi hermano, usted no está obligado a estar aquí en la iglesia. Pero si usted decide irse, con todo el respeto del mundo, usted nunca perteneció a la iglesia. Usted nunca perteneció a Dios. Si esto le duele, si le duele, gloria a Dios, mejor dicho, porque le está hablando a su vida. Pero si esto le duele para que usted se vaya, la palabra es clara y dice que usted estuvo entre nosotros, pero no fue de nosotros. Está fuerte la palabra, mis hermanos. Créanme que a mí también me pegó. Yo veo que aquí hay poca gente, pero como les digo, los que estamos creo que somos los que de veramente hemos decidido seguir a Dios contra viento y marea. El que se fue, se fue. Y si vuelva, recíbelo. Amén. No lo critique, porque en algún momento le puede pasar a usted. Usted también en algún momento se va a ir de la iglesia, quizás. Se los digo yo, que muchas veces he dejado la iglesia, pero aquí estoy. Siguiendo en el libro de Ezequiel, capítulo 33. En los versículos 7 al 9 se nos dice: pues a ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela, como atalaya del pueblo de Israel. Así que cuando oigas un mensaje de parte mía, debes advertirles. Es posible que te diga que le avises al perverso: perverso ciertamente morirás. Si no hablas con él y le adviertes que cambie su conducta, entonces morirá por su pecado, pero a ti te haré responsable de su muerte. Wow. En cambio, si le adviertes que cambie su conducta y que se vuelva a Dios, y no lo hace, entonces morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu alma. Mi hermano, se lo vuelvo a repetir, usted tiene una responsabilidad con Dios, no con el hombre. Usted vaya y predique, porque es a usted que le van a pedir cuentas el día que esté delante de la presencia de Dios y le pregunten: ¿qué hiciste con lo que yo te encomendé? Usted no va a decir su ministerio, usted no va a decir su iglesia, usted no va a decir mi mamá, usted no va a decir mi papá. ¿Qué hizo con lo que yo te encomendé? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Algunos me dicen que soy muy fuerte para predicar. No. Créanme que yo soy suave, solamente considero que Dios me dio autoridad para poder hablar de esta manera, sin el ánimo de ofender a nadie, claro está. Pero yo creo que a todos Dios nos dio autoridad para hablar. Y uno de aquellos era Juan. La predicación de Juan en tiempos de Jesús fue una de las más fuertes. Atrévase usted ahorita a decirle a la gente: hijo del diablo. Ahí mismo quizás usted recibe su mal golpe. Atrévase usted a decirle adúltero a una persona que esté viviendo en aquello.
le puede ir mal. Hay modos de poder predicar, sí los hay, diciendo la verdad. Pero Juan, como Juan, y lo dijo el Señor Jesús, como él, no se levantará otro hombre. Miren lo que dice en Lucas 3. En el versículo 7 dice: cuando la multitud venía para que Juan los bautice, él les decía: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y aquí viene una parte que marcó mi vida. Y yo no sé si usted habrá pasado de largo en aquel versículo, pero a mí me dio fuerte. Y ya también el hacha está lista para cortar los árboles de raíz. Por tanto, todo árbol que no produzca buen frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Uy, uy, uy. Usted es un árbol. Usted es quien tiene que dar frutos. Así predicaba Juan. Quizás usted no es Juan, pero sí puedo decir que Dios le dio una autoridad para que usted hable. Miren lo que dice más abajo. La multitud le preguntó: entonces, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y les dijeron a Juan: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo debido. Algunos soldados romanos también, miren, soldados romanos, los que buscaban ocasión para prender a Jesús, también venían a Juan y le preguntaron: ¿y qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo: no estafen ni chantajeen a nadie y confórmense con su salario. ¿Se dan cuenta? Les dijo: ustedes están robándole a la gente. Así predicaba Juan. Ustedes son ávaros, tienen comida y no la comparten. Así predicaba Juan. Así que, mi hermano, usted no esté pensando en qué manera va a hablar. Será el Señor quien ponga sus palabras en ese momento. Pero si usted tiene temor de que algo le pueda pasar, tenga en cuenta que el Señor también le dijo a uno de sus profetas: pelearán contra ti y no te vencerán. Si el Señor lo manda, usted tenga la confianza de que Él le librará. No tenga miedo a hablar. Créanme que para mí es un agrado cada vez que me invitan en las iglesias y me dicen: varón, puede llevar la palabra. Yo digo: encantado voy. Y yo soy uno más como ustedes. Soy un hombre que también estoy sujeto a mandatos. Yo tengo que consultar con mis pastores antes de venir. También me rijo a lo que ellos me dicen. Porque eso es lo que el Señor me enseñó. Y eso es lo que usted tiene que aprender el día de hoy. ¿Cuál es mi responsabilidad en Dios? Ya lo leímos en Marcos 16:15, el cual es ir, repita conmigo, ir y predicar el Evangelio. Esa es su primera responsabilidad en Dios. Tenemos responsabilidad, mis hermanos. No crea que usted solo está aquí para sentarse. De lo que usted está recibiendo, comparta. En el libro de Romanos, capítulo 10,
versículo del 13 al 15, viendo cuál es la responsabilidad nuestra en Dios, nos dice lo siguiente. En el versículo 13 nos dice, vamos a leer desde el 12. Todo porque a Dios no le importa si uno es judío o no, pues el mismo Señor es Señor de todos, es generoso con todos los que piden ayuda. Y aquí viene lo que yo les digo. Porque todos los que confíen en el Señor serán salvos. Pero ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Yo leía en el libro de Isaías, no una queja de parte de Dios, sino como un autoexamen al hombre, en el cual le dice, ¿quién irá por nosotros? No que Dios no pueda. Ya vimos que Él puede incluso hacer hablar a las piedras si nosotros callamos. ¿Quién irá y quién compartirá el mensaje? Y Isaías dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Tú puedes decir eso? Tú puedes tener ese sentir delante de ti y decir, Señor, yo voy. Nadie dice amén. Aleluya. Mis hermanos, la palabra es fuerte, sí lo es. Yo no vine a ofender a nadie. Hay momentos en los que Dios nos exhorta y nos llama la atención. Y considero que este fue uno de esos días. Hay momentos en que el Señor te va a exhortar conforme a lo que tú vives dentro de Él y personalmente te tomará y te exhortará. Pero esta exhortación es general. A las pruebas me remito y se pregunta, ¿cuántos predicaron esta semana a alguien? Solo un varón, me dijo yo. La exhortación es general. ¿Quién ha recibido esta palabra? Amén. Nuevamente pocos. ¿Quién ha recibido esta palabra? Amén. Pues póngala en práctica. Aleluya. Hágala suya. Mi hermano, hay una responsabilidad enorme que usted tiene delante de Dios. Y eso es no predicar. Así que yo los incito, si hay un cuerpo evangelístico aquí, trabajen, acompáñenlo. Si usted no quiere hablar, no hable, por lo menos ayude a su hermano en oración mientras él está ministrando en la calle. Póngase en la brecha. El Señor mismo dijo en el libro de Ezequiel que el pueblo vivía violencia, que también habían extorsiones en esos tiempos, había muerte, había mentira, profetas que hablaban porquerías. Y dice el Señor, busqué entre todos ellos alguien que se interponga entre el pueblo y yo para que no lo destruyese. Y el Señor dice, no lo encontré. Es duro. Así afuera hay bastantes personas que están cometiendo actos horrorosos y nosotros no intercedemos por aquellas personas. No nos ponemos en medio. Yo recuerdo cuando el Señor quiso destruir Sodoma y Abraham intercedió porque estaba ahí su sobrino.
A pesar de que Sodoma fue destruido, el Señor mandó aviso a que salga de ahí Lot. Yo recuerdo que cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Dios y hizo un becerro, el Señor le dijo a Moisés: los voy a destruir a todos y te daré una nueva nación. Moisés se interpuso y dijo: Señor, entonces ellos tendrán razón, los sacaste al desierto para matarlos. Está bien, ve al pueblo y los que quieran estar contigo serán salvos, los que se pongan al otro lugar serán destruidos. ¿Se da cuenta? Usted es llamado a ser ese intercesor entre el que está haciendo mal porque es un ignorante, y como ya lo dijo mi pastor, ignorarte es alguien que desconoce. Hay muchas personas afuera que desconocen lo que es Dios, pero usted que conoce no se interpone, no se pone en la brecha a favor de aquellas personas. Si usted no hace eso, mi hermano, la misma maldad que está afuera, Dios no lo permita, y anhelo que así sea, no alcance a su familia. ¿Sabe por qué? Porque usted no abrió su boca. Y es necesario predicar. Es necesario dar a conocer a Dios. Ya lo vimos en la palabra. ¿Cómo ellos van a invocar el nombre de Dios si no hay quien les hable? ¿Cómo ellos van a saber quién es Dios si no hay quien los aperciba? Con todo el respeto, mis hermanos, muchas iglesias tienen sus centinelas que salen a dar voces de alerta, y otros tienen sus centinelas mudos. Mi hermano, si la palabra es fuerte, de mi parte, yo les pido me perdonen y me disculpen. Pero yo les pido que me perdonen a mí. Pero si tienen algún reclamo, vaya directamente con Dios, porque fue Él quien me dio esta palabra. Yo no hablé de mí, hablé de lo que Él me dio. Este es el mensaje que yo les traigo el día de hoy, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Para mí es un agrado. No me vean como el hermano que tira piedra en las predicaciones, no lo soy. No me vean como el hermano hacha y machete, no lo soy, créanme que no. Pero he logrado entender cuando el Señor le dijo a muchos: el que no soporte la palabra, pues se puede ir. Porque sí, la palabra es fuerte. Dios me los bendiga.